Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en una bellísima instalación, pero sobre todo que su contenido es todavía más bello, ¿no? Que habla, bueno, pues de esta conexión de los niños con los libros, ¿no? Y esa conexión no solamente tiene que ver con una lectura que alfabetiza, sino con un encuentro verdaderamente con contenidos que los lleven a experimentar, a imaginar, a vivir, ¿no? Las cosas y la vida de otra manera, ¿no? Se interrelacionan entre ellos, ¿no? Y bueno, pues este espacio para mí es bellísimo, ¿no? Justo acabamos de ver, ¿no? Cómo están transitando estos niños de una escuela, ¿no? Que vienen cotidianamente a hacer uso de las instalaciones, ¿no? Y bueno, pues me encuentro aquí pues con dos personas pues muy queridas, Mariana Morales Guerra, quien es directora técnica y de formación de este International Board Books for Young People, ¿no? Eso, bueno, pues ya ahorita nos explicarán, es una organización internacional de la cual, bueno, pues que en México tengamos esta organización, creo que es una maravilla porque realmente impulsa, ¿no? Este tipo de actividades. Y bueno, pues Ángeles Trujillo, Guerrero, quien es coordinadora de actividades infantiles y familiares. Ambas les agradezco muchísimo esta oportunidad de poder estar en estos pasillos, ¿no? Rodeada de sus libros que los iremos, bueno, pues viendo a lo largo de esta entrevista, ¿no? Para que veamos cómo funciona y lo que se hace. Y bueno, pues Mariana, bueno, pues es promotora cultural, consultora pedagógica independiente y lectora tardía. Eso, me encanta eso de tardía, ¿no? Que actualmente es una apasionada de las novelas y de los ensayos sobre educación, música y divulgación científica. Mariana, cuéntanos cómo es que llegas aquí, porque yo creo que es sumamente importante cómo la gente a lo largo de su vida se va formando y de pronto pues se envenena con la tinta de los libros. Y yo creo que eso fue lo que te pasó. Cuéntanos. Pues sí, muchas gracias, Sofía, muchas gracias por este espacio. La verdad es que siempre decimos que los libros nos encuentran, que la lectura está ahí cuando la necesitamos, no es, uno cree pretenciosamente que va encontrando cosas en su camino, no es verdad. Y yo creo que con IBI México pasó lo mismo, me encontró en el momento preciso, justamente cuando yo estaba buscando un espacio para promocionar la lectura y para poner en práctica algunas cosas que de pronto con las que no estaba muy de acuerdo, que permeaba el ámbito del fomento a la lectura, y poco a poco iremos desmenuzando eso. Y una de las cosas tiene que ver con mi historia, ¿no? Se dice mucho que las personas que tienen padres, madres lectoras, pues casi por ósmosis se convierten en lectores naturales, y yo soy la prueba viviente de que no es así. Entonces, pues bueno, creo que ese fue el camino. Me gustó muchísimo cómo presentaste IBI. IBI es un espacio para el encuentro de las historias, de las buenas historias, de las historias que nos hacen comunidad, hacer comunidad. Y en realidad esta es la Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear AC. Así de largo es el título porque así de importante es lo que hacemos. Y estamos adscritos a IBI Internacional, que es esta organización de más de 85 países que en el mundo, pues lo que argumentan es que la literatura infantil y juvenil salva vidas. Entonces eso es fundamental. Pues yo diría Ángeles. Bueno, Ángeles es egresada de la UAM, de nuestra UAM, de comunicación también. Y bueno, pues tuvimos el placer, ¿no? De empezar a tener en nuestro haber, ¿no? Semillas sobre lo lúdico hace muchísimos años cuando apenas se hablaba y nos permitió acercarnos de otra manera, ¿no? A estos espacios de convivencia, ¿no? Que justo, bueno, pues en esta casa, ¿no? Pues está llena de sonidos, de actividad, de vida, se oyen los pájaros, se oyen los niños cantando y hasta los aviones pasando. Es decir, esto es un espacio vivo, lleno de ruido, pero no es ese ruido que nos moleste, sino es un ruido que incorporamos. Platícanos, Ángeles, ¿cómo es que toda esta trayectoria que ha sido muy rica, ¿no? Porque te has convertido en una persona que cuenta cuentos, ¿no? Que se involucra siempre con ese carácter
tan fuerte, ¿no? De ser siempre lúdica por dentro, ¿no? Así es, yo llegué aquí por la imaginación y el juego. Y crear los espacios, eso es maravilloso. Crear espacios, todos tenemos un lugar aquí, podemos armar, construir, siempre hay lugar para todos. Y eso me llevó a esta parte incluyente, así, de manera natural. No lo pensé demasiado y he aprendido muchísimo, ¿no? ¿Qué hacer para adecuar? Primero, tener la disposición, ¿no? Y crear espacios horizontales. Y entonces, sí, con esta apertura vamos teniendo como la sensibilidad para ir adecuando. Entonces tenemos aquí, en esta casa, un lugar para los niños, para las niñas, para las familias, para las abuelas, los abuelos, ¿no? Y tenemos este espacio para los que no escuchan, para diversas formas de comunicarnos. Y eso es muy importante, ¿no? El abrirnos a que no porque nosotros no percibamos cómo se comunican, están, se comunican. Entonces, sí, la literatura es este espacio para imaginar, ¿no? Es esta puerta que nos abre para, ¿no? Y luego, ¿para qué queremos imaginar? Para crear espacios. Así es, y bueno, pues en ese sentido, Mariana, pues Mariana ha tenido una trayectoria que me parece muy interesante, ¿no? Es el proceso de selección en bibliotecas, ¿no? Y también, bueno, pues para la difusión de actividades, ¿no? Dentro de la cátedra de José Emilio Pacheco, ¿no? Y del Sistema Universitario de Lectura de Universo de Letras. Es decir, ahí, digamos, que tuviste que sensibilizarte para ir entendiendo a ese otro, y no solamente a uno como lector, sino a ese otro para acercarle lo que qué difícil, ¿no? Lo que creías, ¿no? Que era lo conveniente, ¿no? Y yo supongo que ahí también hubo un trabajo colectivo, que es lo que sucede también aquí en IBI, ¿no? Ese es un trabajo colectivo, ¿no? Sí, justo, y yo creo que totalmente de acuerdo con lo que dice Ángeles en términos de que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y a veces, pues bueno, es un camino no lineal, ¿no? Yo creo que todo lo que tenga que ver con las lecturas, porque no es la lectura, no existe eso, y creo que por fortuna en este momento ya estamos mucho más claros y claras de que así es, de que no existe una sola forma de leer y una sola forma de ver los libros y los materiales que tengan que ver con la lectura. Me parece que sí, intercambiar opiniones, escuchar, tener esta escucha hospitalaria, ¿no? Al encuentro con las lecturas nos hace ver justamente otras formas, ¿no? De entender el mundo, de estar en el mundo. Y me parece que pasa por el tema de la inclusión y pasa por un tema que es fundamental para IBI México, que también hemos ido aprendiendo y nos hemos ido cobijando con personas expertas, con personas que tienen mucho más conocimiento de esto, pero para nosotras desde la literatura infantil y juvenil, una de las cosas fundamentales es justamente de lo que hablaba Ángeles, ¿no? O sea, de abrir este espacio para todas las personas por igual, entendiendo que la cultura escrita es un derecho humano. No es una cosa que se deba solamente a las escuelas, no es una cosa que se deba a las instituciones, no es una cosa que solamente les toca a mamá, a papá, no, nos toca a todos por igual y está abierto para todo el mundo por igual. Escolarmente hablando, siempre se dice que son esas competencias, pero en realidad, más que competencias, forma parte de un saber formativo desde la cotidianidad, donde están en juego esas lecturas que no solamente es la palabra escrita, sino también tiene que ver con ese razonamiento matemático con el que tuviste contacto o la vinculación con los espacios del saber, ¿no? Que está presente también en este espacio verde, ¿no? Donde pues empieza a aprender dialogando también con esos otros objetos de la cual también leemos, ¿no? Claro, es increíble cómo
a abrirnos a estos conceptos de lectura, ¿no? A abrirnos a estos conceptos de escritura, ¿no? Nos da esa perspectiva. ¿Qué se lee? ¿Cómo leemos? ¿Y para qué leemos? ¿No? Entonces, tiene que ser horizontal siempre. Tiene que ser desde un derecho, nunca desde una obligación. Y entonces es cuando empiezas a usarlo, a ponerlo en práctica, ¿no? Escribir es un derecho, no es una obligación, es que nuestra voz, nuestros sentimientos sean escuchados más allá. Entonces, eso es maravilloso, trabajar desde la parte lúdica, desde la parte del derecho, ¿no? Desde aquí está, toma lo que necesitas, ¿no? Entonces, eso es buenísimo. Los libros creo que cada vez están más dando todas estas opciones. Tenemos libros maravillosos como El gato encerrado, por ejemplo, ¿no? Que es un libro, para empezar es un libro objeto, pero además juega con la parte de la ciencia, pero con la literatura, pero con la curiosidad, pero no. Entonces son libros increíbles, cada vez más tenemos en ese sentido. No es, te voy a hacer el examen, a ver, ¿qué quiso decir el autor? ¿No? No, toda esta parte que nos hace sentirnos incómodos y mal, aquí no sucede. Sí, y ahí llegamos a la famosa comprensión lectora, ¿no? Esa comprensión lectora donde justo aquí en IBI, a partir de estos espacios, colores, circunstancias, ¿no? Maneras de convivir, ¿no? No solo con el libro, sino con los lectores, ¿no? Y con la escritura, ¿no? En un hacer donde la comprensión está en otro lado. Totalmente, y bueno, qué bueno que tocas ese punto porque bueno, al final justamente lo que hablamos es de un binomio perfecto. Lectura y escritura van de la mano, no se separan jamás, justamente porque leer nos implica leer a las personas, el mundo que nos rodea, el mundo que habitamos, y escribir nos permite resignificarnos, ¿no? Nos permite entendernos mejor, entender mejor el mundo en el que estamos, que bastante complicado y convulso que está. Entonces, escribir nos permite eso. Y IBI México, ya enfilándonos a los 45 años, es impresionante, se dice facilísimo y rapidísimo, pero llevamos casi más de 43 años fomentando la lectura. Empezamos justo en esta delicia que decía Ángeles, de cómo habla de los libros, me encanta, ¿no? Y de cada uno de los libros que están en la biblioteca, que también ahorita hablamos de ella. Pero justo empezó IBI México cuando no existían libros en México, libros específicamente dedicados a infancias y juventudes. Se tenían básicamente que exportar de España, incluso de Cuba, era muy chistoso. Y de pronto en aquellas épocas en donde la Unión Soviética existía, ¿no? También había libros muy valiosos con ilustraciones, por supuesto que no entendíamos nada, pero ilustraciones muy ricas, y había que traerlos. Y así empezó IBI México, ¿no? Tratando de poner esos libros en las manos de niñas y niños mexicanos. Cuando eso se logró, cuando la industria editorial creció y es lo que es hoy, que es impresionante lo que hay ahora, entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué más? Y ahí empezó la metodología IBI México, en donde justamente hablamos como de 3 ejes fundamentales: leer, escribir, escuchar, y está, por supuesto, la parte de oralidad, y como transversal, la imaginación, porque sin la imaginación no tenemos nada, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos fomentando, desde donde estamos fomentando pues la práctica social de la lectura, no el hábito de la lectura, y creo que esto es una cosa importante de decir. El hábito de la lectura se fomenta en el contexto académico, y está muy bien, no estamos en contra ni mucho menos, pero lo que nos toca es entender que esto es una práctica social, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las personas que nos rodean, la comunidad en la que estamos, y entonces hablamos de otro tipo de lectura. Sí, ahí es donde se pone en juego el cuerpo, ¿no? Es decir, y lo lúdico. No, este asunto que nace desde nuestras entrañas, ¿no? Y que en el momento en que se pone en las manos el libro, ¿no? Activa
todas las sensibilidades que puede provocar el tener ese objeto en cierto entorno para ser escuchado y transmitido también oralmente, ¿no? Y esas convivencias y esos talleres son los que llevan justo a construir, ¿no? Esto que está diciendo Mariana, que me parece muy importante. Claro, es ¿para qué son los objetos? ¿No? Pues el libro aquí es para generar un encuentro. Lo que buscamos es la lectura en voz alta. Queremos que a partir de esa propuesta, que va de la voz de uno o de muchos, nos haga reconocer nuestra voz, nuestra emoción, llegue a nosotros, ¿no? Y entonces es cuando empieza lo más interesante, hablar de nosotros, a partir de una lectura. Eso es lo que buscamos, que nos encontremos o nos diferenciemos también a partir de una lectura. Ya todo lo demás, toda esta parte académica ya no es nuestra, ¿no? Pero aquí le buscamos alma al libro. Le ponemos el almita de todos los que están, ¿no? La participación es una parte muy importante. Queremos eso, que encuentren su voz, su espacio, su lugar, a través de un libro. Claro, y bueno, pues ha sido un espacio que además convoca a muchos adultos, ¿no? Adultos que desde su infancia han tenido esa necesidad también de sacar su niño interior. Yo conozco, bueno, pues un sinfín de personas que vienen, ¿no? Aquí a platicar, a dar talleres, o aquel congreso, ¿no? Que fue súper importante, ¿no? Donde, bueno, pues yo tuve la fortuna de entrevistar justo para Interlínea, ¿no? Entrevistamos a una serie de personajes sumamente relevantes, ¿no? Para afincar, ¿no? La palabra, ¿no? De quienes desde esa adultez, y lo pongo entrecomillado, ¿no? Se relacionan literalmente desde su niño interior, ¿no? Pero IBI convoca. Y eso yo creo que me parece que también es importante. No solamente convoca niños o los invita a participar para venir aquí a los talleres, sino todos esos otros que han estado aquí a lo largo de todos estos 40 años, ¿no? Sí, seguro. Y hay una persona muy importante para IBI México que justamente, pues bueno, siempre está presente en la parte de inclusión. Ella es la escritora Alicia Molina, y Alicia en sus entrevistas habla de que somos puro cuento. Y eso me encanta porque al final del día es como parte de lo que hace la literatura con nosotras y con nosotros, que es refrescar un poco esta alma que de pronto se vuelve muy seria, y que sí, que efectivamente todas las personas estamos conformadas de historias. O sea, no hay una persona que no tenga una historia que contar y que no esté hecha de historias, ¿no? Por eso la palabra, el lenguaje es tan fundamental. El derecho a la palabra y el derecho al uso del lenguaje y al acceso es una cosa muy poderosa, y de repente se malinterpreta o no se entiende la dimensión de lo que hacemos en IBI México, ¿no? Y creo que es importante mencionar, de repente me dicen, es que ya quedó muy lejos la pandemia, y yo digo, bueno, pues se ve que no está cerca de las infancias, porque para ellas y ellos las atravesó de una manera muy diferente. Hay niños y niñas que en tercer grado fueron por primera vez a la escuela, se encontraron por primera vez con sus pares, y eso no es una cosa menor. Y yo creo que a partir de la pandemia entendimos que de pronto hay que comunicar mejor lo que hacemos, porque era como de, no, es que estamos haciendo cosas muy urgentes, educación y salud, y decíamos, es que no hay nada más urgente que entender en dónde estamos paradas. O sea, finalmente cuando hablamos de literatura infantil y juvenil en emergencia, estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? Que de pronto no se entiende en estas muchas dimensiones, ¿no? Entonces, sí, justo las personas adultas también tienen historias que contar, también tienen historias que escuchar, y por eso IBI México es para ellas y ellos.
Sí, y bueno, pues aprovechando un poco este contexto en el que estamos ahorita auditivo, ¿no? Es decir, esta posibilidad de leer en voz alta, pero además de cantarlo, de bailarlo y de sentirlo, ¿no? Corporalmente hablando, me parece muy importante, ¿no? Esa es una de las cualidades que ha ido emergiendo en las últimas décadas, ¿no? Sobre la lectura, ¿no? Sobre la lectura colectiva, en grupo, compartida. Claro, o sea, jugarlo, ¿no? Jugarlo es eso, por eso decía, ponerles alma, porque es todo eso. ¿Qué queremos? Ir mucho más allá del libro, ir con cada persona. Y entonces, sí, puedo hablar, me puedo ver, puedo cantarlo, puedo jugarlo, ¿no? O sea, es cuando aparece la algarabía. Y es cuando quiero regresar a ese lugar. Y es cuando en una emergencia voy a buscar el libro. Eso es increíble. Podemos sacar libros hechos, diseñados, pensados para niños de 3 años y se los leemos a niños de 13 años y les encanta. Uno acaba de leer el libro y ellos son los primeros que van a dar el manotazo para volver a tomar el libro, ¿no? Entonces es eso. Es esta parte social de algo que puede ser profundamente solitario, pero que aquí lo ponemos en servicio a la comunidad. Y entonces leemos acompañados y entonces nos vamos a sentir acompañados y arropados por esas historias. Y eso es lo que buscamos. Y bueno, en ese sentido, Mariana, que nos pudieras hablar más o menos de cómo funciona, ¿no? este espacio, ¿no? Porque nos está hablando de cosas que suceden, pero en concreto, ¿no? Es decir, yo creo que es importante que se sepa, ¿no? Cómo funciona, cómo se hace esa vinculación con la comunidad, con la familia, con los niños, con las escuelas, ¿no? Cómo funciona esta biblioteca, ¿no? En fin, todo esto. Bueno, funcionamos de muchas maneras y ahí sí me gustaría mucho que Ángeles también hablara como de la parte familiar, yo hablaré como de la parte general. IBI México tiene como 2 rostros, digamos. Una es todo lo que sucede en nuestra sede, que es la Casa de la Araucaria, por razones obvias tenemos aquí una de las 2 araucarias que están en la Ciudad de México. En todo México no existe otra araucaria. Así de importante es. Entonces, bueno, la Casa de la Araucaria convoca alrededor de este árbol que nos da sombra para hacer distintas actividades que efectivamente van desde primera infancia hacia adultos mayores, ¿no? Tenemos una cartelera que evidentemente les invitamos a conocer. En las redes sociales de IBI México siempre están ahí presentes. Esa es una vertiente. La otra vertiente es todo lo que sucede alrededor de la biblioteca. La BS es una de las bibliotecas más importantes en su ramo, es decir, no van a encontrar en esta ciudad, en este país, un acervo conformado por literatura para niñas, niños y jóvenes más importante que en la BS. Entonces ustedes van a venir y van a encontrar un universo que de pronto no imaginaban que sucediera, porque lo que estamos muy acostumbrados a ver es, entramos a una biblioteca y hay una sección infantil. A veces es muy importante esta sección, a veces no tanto, pero una biblioteca específicamente para este acervo es fundamental y es muy novedoso. Entonces, aquí van a encontrar más de 38,000 volúmenes con libros que además ya no existen en el mercado, que va a ser una delicia que encuentren. Y como escucharán, tenemos visitas guiadas, visitas escolares, pueden venir y sacar su credencial y bueno, usar la biblioteca es lo que nos interesa. Tenemos también actividades en escuelas, o sea, es decir, IBI México también sale de su sede, aunque nos cuesta mucho dejarla porque es muy bonita y estamos siempre muy a gusto aquí, pero vamos a las escuelas también, también es un programa específico que les invitamos a conocer, además de programas especiales y específicos como los buncos, que son pequeñas bibliotecas que tienen un pie de biblioteca, es decir, un acervo pequeño, que está dentro de casas hogar, dentro de escuelas, dentro de espacios comunitarios en donde no hay librerías y bibliotecas, y por eso es tan importante este espacio. Y bueno, por supuesto tenemos el Bunco Roma Condesa y el Bunco Xochimilco, que también les invitamos a conocer. Y si puedo meter el desorden, le paso el micrófono a Ángeles. Eso íbamos a hacer. Y bueno, buscamos cualquier pretexto
para que vengan y se den una vueltecita por aquí. Entonces, cada vez que no hay clases, organizamos como los viernes de consejo técnico, que los profesores están diseñando proyectos, programas y no atienden a niños. Entonces, aquí tenemos actividad. Cursos de verano, curso de Pascua, invierno. ¿Qué hacemos? A partir de una temática, diseñamos un montón de cosas. Teatro, cocina, experimentos, arte plástico, todo esto que se puede hacer a partir de un libro. Entonces es un tema, y si es, por ejemplo, verano, son muchos libros, un libro por día, ¿no? Es un tema general y lo vamos dosificando por días. Entonces, ahí está la invitación para que estén atentos, se llena. Siempre acabamos cerrando el cupo cada vez más rápido, ¿no? Pero es eso, es venir a pasártela muy bien a partir de una lectura, o 2 o 3. Perdón, y los domingos abrimos, esto es importante decirlo, ¿no? O sea, abrimos todos los días, los domingos se van a encontrar como un espacio de convivencia quizás más relajada, me gusta mucho como lo dice Ángeles, más despacito, dice, ¿no? Entonces, pues sí, la Biblioteca Verde está abierta, la biblioteca está abierta, es decir, la casa está a disposición y eso es importante que lo sepan. Háblanos de la Biblioteca Verde. Claro, no iba a dejar de hablar de la Biblioteca Verde. Bueno, pues la Biblioteca Verde es algo que empecé desde muy de mi corazón, muy por circunstancias, pero así es. Cuando algo te gusta, lo vas tejiendo, le vas dando forma y eso, cada vez que hay una oportunidad, Biblioteca Verde crecía y crecía y crecía. Y es algo que pasó, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Lo trabajé desde casa, promoviendo que lo hicieran desde casa. Es una actividad que te conecta con la tierra, que es absolutamente horizontal. Y pues como aquí construimos y el mundo lo construimos con las palabras, no es una hortaliza, es Biblioteca Verde, ¿no? Y es eso, es sembrar, es observar, es cuidar, es estar ahí atentos a los procesos, porque también va la ciencia, ¿no? Es investigar qué es, según el clima, lo mejor para en este momento, ¿no? Entonces es conjugar todo esto, literatura, ciencia, el cuidado de mí y el cuidado del medio ambiente y del otro, encontrar que cada cosa que respira, que está ahí, tiene un espacio. Eso es, en muy pocas palabras, Biblioteca Verde. Pocas palabras, pero muy profundas, ¿no? Pero también me parece muy importante hablar de los chicos que vienen a acompañarte, porque me parece que ahí también se extiende, ¿no? Esa participación desde el otro lado de estos jóvenes que vienen a acompañarlos a estas actividades. Bueno, eso es construir comunidad y es maravilloso, ¿no? De repente, la primera hortaliza que llegó a IBI tenía un propósito y a los 2 meses se acabó ese propósito. Y tal cual, ¿no? Desde esta parte total y absolutamente personal de ¿qué voy a hacer con esto? Yo sola no puedo. Extendí mi mirada y encontré. Estaban empezando a llegar chicos de un instituto que está muy cerca, que es Domus, y es un instituto para y con el autismo, y entonces se los propuse, ¿no? Está la hortaliza, como ven, vengan, ¿no? Armamos un poco el plan que por supuesto, como todo, se fue modificando rápidamente. Hubo a quien no le interesaba, a quien sí, y entonces esto empezó a crecer, ¿no? ¿Quiénes son? Tal cual. Son jóvenes que no pudieron incorporarse a el sistema escolar, porque el autismo es todo un espectro, podría decir que cada caso es único y que ha sido un espacio maravilloso para ellos, porque también se empezaron a desencadenar cosas
que no habíamos previsto, ¿no? Su apertura en la alimentación, su apertura a estar en nuevos espacios, su apertura a sentir cosas diferentes, ¿no? Lo primero que sembraron no salió nada, o sea, pero entonces los domingos, sábados y domingos, las familias sembraban también. Entonces había este trabajo que se hacía, ahora ya es mucho mejor el trabajo que hacen, todo ha mejorado, ¿no? Pero sigue habiendo esta parte que las familias afinan el fin de semana. Los chicos trabajan toda la semana, vienen de lunes a viernes, ya con todo un programa de no vienen todos los días, sino quién viene, qué día, cuál es su labor, y incluso se está convirtiendo en una opción económica. Entonces, creo que hemos avanzado muchísimo. Es su espacio entre semana, los fines de semana es el espacio de las familias, entonces creo que la parte comunitaria queda perfecta, ¿no? Y pues seguimos en este camino, seguimos creando y armando. Hay una chica que les lee todos los días, ¿no? Entonces, al principio, cuando yo abría el libro, los niños empezaban, no son niños, son jóvenes, empezaban a correr por todo el espacio. Poco a poco fuimos buscando herramientas para que mientras nosotros leíamos, ellos sembraban o ellos estaban limpiando algo, ¿no? Trabajando con sus manos, y eso nos daba un espacio para que estuvieran como más un poco más concentrados. Pero ahora se llama Inés, llega con el libro al final de su jornada, ¿no? Limpian, riegan, mueven composta, y al final todos los días se sientan a escuchar a Inés. Se sientan así, hacen un círculo sin ningún más, solo a escuchar, y en muchas ocasiones a pasarse el libro al final de la lectura. Entonces creo que hemos conseguido muchas cosas bien importantes. Mariana, entonces, una inclusión que evidentemente queda clarísimo que le da mucha vida a Ángeles y también le da mucha vida a lo que significa este espacio, ¿no? Creando vida, construyendo vida y demás. Pero además de inclusión tenemos la vinculación, ¿no? Y es una vinculación en varios niveles. Una, pues con autores, ¿no? Otra con editoriales. Es decir, no solamente tenemos esta vinculación con el libro solo como objeto, sino lo que el objeto trae consigo. Y luego estas relaciones que también, como IBI es internacional, ¿no? El establecimiento de estas otras vinculaciones que también enriquecen y le van dando, digamos, como una claridad, ¿no? Del entorno, del contexto, no solamente de nuestra realidad, que es importante, obviamente el aquí y el ahora es lo más importante, ¿no? Pero que no se queda solo en estar aquí, sino realmente hacer como una gran orquesta, ¿no? De situaciones que pasan a nivel nacional e internacional. Sí, a mí me gusta mucho hablar de los círculos concéntricos que se hacen cuando tú tiras una piedra a un estanque que está en calma. Se hacen varios círculos concéntricos y un poco eso es IBI México, ¿no? O sea, a partir de el movimiento que tiene desde la lectura, crea cosas a su alrededor, y es muy importante lo que sucede porque efectivamente estamos con el mundo editorial. Para nosotros las casas editoriales son fundamentales, hemos crecido con ellas, además ha sido así de medular el asunto, y hemos tenido nuestros baches también, como todo mundo, ¿no? Y creo que también la crisis en la que de pronto estuvo el medio editorial, espero que ya, sé que está saliendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, vamos un poco con ellos, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa es que IBI México es lo que queremos que suceda desde aquí, es que sea una vitrina, un escaparate para los creadores, para las personas que escriben, para las personas que ilustran. Nos parece fundamental ser la vocería de México en el mundo para decir lo que está pasando
a nivel creativo. Hace un par de años, tuvimos la oportunidad de ir a una feria con la sección de IBI Emiratos Árabes Unidos, y pues uno se apantalla muchísimo, ¿no? De pronto dices, wow, voy a estar en un lugar que no tengo la menor idea que vaya a suceder, es otro mundo. No, encuentras libros y te sientes en casa, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que las personas que están en México tienen una propuesta muy sólida y muy importante. De pronto hicimos y se ha hecho también con IBI Corea. Hicimos ejercicios en donde ilustradores coreanos ilustraban algunas historias, ilustradores emiratíes ilustraban algunas historias mexicanas, y dijimos, lo que está pasando en México es muy importante, necesitamos que se sepa, ¿no? Desde eso hasta cosas fundamentales como la formación de personas profesionales que hacen mediación en la lectura, que es uno de los parteaguas de IBI México. Nosotros empezamos la formación de mediadores pues en los 90s con el diplomado, aquel maravilloso diplomado que hacíamos con la UAM, además, ojalá retomemos, será muy importante porque esto daba un paso adelante, y es increíble todo lo que hemos avanzado, pero eso sigue siendo lo mismo. No hay una licenciatura en mediación de la lectura en México, y lo que queremos es ponerlo en el centro. Queremos realmente que las personas que hacen mediación, más allá de la experiencia con las que se están formando, sí puedan decir, aquí tengo un papel, ¿no? Tengo una parte académica que me avala junto con la parte que tengo que ver con las personas, ¿no? Entonces, sí, siempre es como la capa de una cebolla, ¿no? Se va pelando de a poco y van apareciendo cosas. Por ejemplo, la selección de acervo es otro de nuestros fuertes. Evidentemente tenemos expertos en la materia, tenemos un comité lector que funciona tenemos la guía de libros recomendados desde hace más de 30 años, que es uno de los productos estrella de IBI México, que esperamos fortalecer, y esa guía se conforma a partir de la mirada de personas expertas de un equipo multidisciplinario que de la mano de la biblioteca pues van llevando como esta mirada y van diciendo pues la recomendación, ¿no? En ningún momento decimos sí, no. La recomendación es que estos libros circulen de una manera más importante a partir de lo que para nosotros es fundamental, que es la lectura en voz alta y la mediación, ¿no? Ese puente entre el acervo y las personas. Bueno, pues para ir cerrando, ¿no? Es decir, me queda muy claro que el libro, la lectura, irradia, ¿no? Irradia un montón de actividades multidisciplinarias, ¿no? Y al mismo tiempo interdisciplinarias, ¿no? Que lo vamos entretejiendo. No es un asunto que lo podamos ver pongo libros y les leo, sino que detrás de todo esto emerge algo que es muy potente, ¿no? Que tiene que ver con la vida, ¿no? Que tiene que ver con esta vinculación social, con este movimiento, ¿no? que está detrás de todo esto. Entonces, bueno, pues un poco como para ir cerrando vamos concluyendo, porque creo que tenemos muchísimo en la bandeja, pero pues hay que darle cierre. Claro, pues los domingos tenemos actividades para los encuentros con los escritores, con los ilustradores y las familias. Es una parte también, una labor que nos toca, una parte importante. Vamos a empezar a tener un ilustrador por mes que estará por aquí enseñándonos su trabajo, poniéndonos a hacer algún taller, ¿no? Pero esa es una de las misiones de IBI. Ahora, primero era acercar los libros, ahora ser un referente, porque hay tanto libro que, pues, ¿qué pasa, no? ¿Quiénes son? Yo repito la palabra alma, ¿no? Y parte del alma es saber quiénes lo escribieron, quiénes lo editaron. Entonces, estos conversatorios, estas cercanías con el público es parte de nuestra misión. Así que aquí hay un espacio para todas, para todos, desde este gran ecosistema de los libros. Se contagia, ¿eh? Se contagia.
Eso esperamos, eso esperamos. Y tú hablaste mucho del cuerpo y eso me gusta también porque justamente tiene que ver con este año la propuesta general es que IBI se escribe con I de inclusión. Es una frase que queremos acuñar y justamente leer con el cuerpo implica que cada quien lee con una parte distinta y siente la lectura de una forma distinta y efectivamente no todo parte de un libro, ¿no? Entonces, pues claro que les invitamos, de verdad que hay muchísimas opciones aquí para todo mundo, esa es la idea, incluso para los pájaros, entonces... Y también digo, traigo a colación a otra persona fundamental para IBI México que es Norma Romero, y Norma Romero habla también de que la animación a la lectura tiene que ver con el alma, ¿no? Y de pronto en este camino tan largo que hemos transitado, como que desdeñamos cosas que hemos caminado en conjunto, ¿no? Desde la animación a la lectura, el fomento a la lectura y la promoción a la lectura, y de pronto estamos muy confundidos porque decimos, es que eso ya no se hace. No, sí lo hacemos, y todo eso van a encontrar en IBI México. Bueno, pues podemos decir que IBI, ¿no? Tiene un montón de nombres propios detrás. A lo largo de estos 40 años, cada quien ha ido poniendo sus semillas, ¿no? Hemos trabajado, ¿no? En este proceso de entender, ¿no? Lo que es la mediación, el encuentro con la lectura, ¿no? Y a mí me emociona mucho que IBI siga presente, activo, vivo, con todo lo que significa, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco a las dos, Mariana, Ángeles, ¿no? Que nos hayan permitido, que nos hayan abierto, ¿no? este espacio, pues para que pues Interlínea cumpla con ese papel de dar visibilidad a lo que significa, ¿no? La literatura infantil, pero esto de la familia ¿no? Es decir, que es incluyente, ¿no? De todos y cada uno de los miembros que conforman una familia. Y creo que esto también pues, es una familia que poco a poco, ¿no? Con sus pros, contras y demás, ¿no? Va logrando consolidarse. Y yo creo que siempre, ¿no? Que haya, ¿no? Diferencias, ¿no? Hace que se viva de manera también activa, ¿no? Este espacio. Pues muchísimas gracias y bueno, pues seguimos. Por aquí los esperamos. Gracias. Aquí los esperamos. Aquí hay un espacio para todas, para todos. Gracias.